En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. Cualquier similitud entre el 2021 y lo que decía el presidente Javier Milei y lo que está pasando hoy, la verdad que es una comparación incómoda. Y las comparaciones ya se sabe que siempre son odiosas. ¿Escucharon bien lo que dijo el presidente Milei? O por lo menos lo que decía en el 2021. Que el FMI es una institución perversa. Hola, este miércoles el gobierno salió poco menos que de rodillas a pedirle al Congreso que le aprobara un DNU ignorando la ley que obliga al Estado argentino o al Poder Ejecutivo a pasar por el Congreso si tiene que negociar deuda externa y sobre todo con el FMI. Para pedir cuánto no se sabe, es un cheque en blanco lo que pidió el gobierno y el Congreso se lo dio a través de la Cámara de Diputados con una mayoría, le dio un cheque en blanco para que negocie. Pero el propio presidente Javier Milei decía en el 2021, cuando todavía no era creo que ni legislador, que el FMI era una institución perversa. Y dijo también que cuando un país hizo un montón de zafarranchos y está a punto de explotar, ¿qué hace? Va al FMI que le pone la guita y le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Será eso lo que está sucediendo hoy en la Argentina y por eso el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional? No lo sabemos. Hasta ahora el gobierno lo que dio son una serie de excusas técnicas, que bueno, que con la plata que está yendo a buscar al Fondo Monetario Internacional, que algunos dicen que podrían ser hasta 20.000 millones de dólares, lo que va a hacer es un truco técnico, porque va a fortalecer las reservas de unas letras que tenía el Estado. Bueno, en verdad todos sabemos que esto es para sostener el dólar barato, la plata dulce, lo que le ha permitido al gobierno hasta ahora ir bajando la inflación. La inflación se instaló en un núcleo duro del 2%. Algunos dicen que en marzo va a estar más cerca del 3%, otra vez que del 2%. Pero al margen de eso, la preocupación del gobierno es qué pasaría si no puede sostener el dólar barato. ¿A qué ritmo lo está sosteniendo? Quemando literalmente 200 millones de dólares por día de las reservas en la última semana. Volvemos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el Fondo Monetario Internacional y tal vez empecemos a entender un poquito más de qué es lo que está pasando en la Argentina. En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. Le permite tirar el ajuste para adelante. Cuando un país está a punto de explotar, pone la guita. Esto decía Milei hace unos años. Habrá que tomar nota y pensar que esto es lo que está por pasar ahora y por eso había tanta desesperación en el gobierno para que el Congreso le diera una especie de cheque en blanco para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Tan desesperados, tan de plata. Y sí, porque a este ritmo de reserva, las reservas que están poniendo para que se mantenga el dólar barato y los que están yendo, porque algunos ya no creen en este dólar barato y se están pasando a los dólares, no están haciendo la famosa bicicleta financiera o carry trade, como quieran llamarla, están yendo a buscar sus dólares y el gobierno está teniendo que poner dólares de las reservas. Enseguida les voy a mostrar la cuenta de las reservas que están negativas. Esto era, fíjense, para ver, ¿no? Lo que decía en su momento Milei cuando lo chicaneaban, ¿sí?, sobre el FMI y contestaba: pelotudo atómico, ¿me podés citar dónde he apoyado al FMI? Invento de Keynes, aunque ganó la posición de White. Esto era lo que decía Milei en el 2019 respecto del FMI en Twitter. Y ahora, fíjense, es verdad que Milei dijo muchas veces que él era libertario y no libertario, y que, también hay que decirlo, la necesidad tiene cara de hereje. Pero hay algo del diagnóstico que el gobierno dice que estamos en una recuperación en B, que está todo bárbaro, pero la desesperación con la que están recurriendo al FMI para que les ponga, como dice él, 10.000 palos o 20.000 palos, es porque hay algo de crisis, fuerte de crisis, y por eso tanta desesperación para tener un cheque en blanco para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Decía también en el 2019, en mi mundo no existe el FMI, si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI,
porque propuse un ajuste consistente y a otra velocidad. Así que pedazo de pelotudo atómico, subnormal, este era el registro habitual que sigue manteniendo el presidente. Revisar lo que escribo antes de opinar de lo que digo. Esto decía en el 2019 Milei, pero claro, el ajuste se hizo, porque esta también es la otra cuestión. El ajuste se hizo. Sin embargo, el ajuste del cual se jacta el propio Milei, aquellos 5 puntos del PBI, que de buena parte son las tarifas que aumentaron, buena parte es la plata de los jubilados que ganan cada vez menos. El ajuste se hizo y a la velocidad que Milei quiso, porque en eso no hubo casi resistencia. Sin embargo, otra vez tiene que ir al FMI. ¿Por qué? Porque ahí está la otra cuestión. La falta de dólares, la crisis de las reservas, el capricho de sostener la baja de la inflación solamente en el dólar anclado. ¿Cuál es la cuenta de las reservas? Bueno, no se las voy a hacer en detalle, les voy a hacer una cuenta sencilla de almacenero, porque también hay que decir que la cuestión de las reservas, igual que pasó en los tiempos de Alberto Fernández, es uno de esos secretos de Estado que nadie quiere divulgar. Pero algunos economistas hoy en las notas editoriales, porque la cuestión de la preocupación de cuánto aguanta el dólar a este precio sostenido por el gobierno, hizo que algunos sacaran una cuenta sobre la cantidad de reservas. Entonces, dólar más, dólar menos, hay en el Banco Central 26.600 millones de dólares. 12.700 son los depósitos en dólares de los bancos. 18.000 es el swap de China, ¿sí? Y se calcula que hoy hay 4.100 millones de dólares de reservas negativas. Vale decir que el gobierno está prestando en rojo plata y por eso está tan desesperado por ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Bueno, algunos, esta semana, alguna gente que estuvo cerca de Milei, como Carlos Rodríguez, un economista de la ultraortodoxia, decía, va a salir muy cara la campaña electoral de la Libertad Avanza si el gobierno tiene que seguir quemando reservas a este ritmo. Y esto es lo que se está viendo. Va a salir muy cara la campaña de la Libertad Avanza. Y sí, ya se gastaron 28.000 millones de dólares el año pasado para mantener el dólar barato y ahora parece que el Fondo Monetario Internacional les dará ¿cuánto? 10.000, 20.000. Pero ¿con qué exigencia? En cualquier caso, tarde o temprano va a haber una devaluación. ¿Aguantará este dólar hasta octubre intentando que la inflación no se desboque? Porque si la inflación está subiendo y no baja de ese núcleo del 2% y puede que esté más cerca del 3% ahora con los números de marzo, ¿qué pasaría si hay una inflación, si hay una devaluación que se traslada a precios? Porque ya sabemos cómo funciona la Argentina, los formadores de precios pasan todo lo que sea devaluación, aunque no tengan insumos importados. Por la duda pasan todo lo que sea devaluación, lo pasan a precios y por la duda pasan un poquito más, con el curro aquel de que, bueno, ¿cuál será el precio de reposición? Bueno, eso quemaría el gran capital que puede exhibir Milei, que después de aquella inflación que venía creciendo de los tiempos del peronismo y que estalló cuando él devaluó la moneda, bueno, después la comenzó a bajar, aunque está en un núcleo duro que se parece mucho al final del macrismo. Una recesión económica con un núcleo duro de inflación más o menos en el 2%. El problema es que ahora algunos empiezan a desconfiar de eso, que es la bicicleta financiera. Ya se vio en otras oportunidades, pero claro, como algunos que leemos los libros, somos unos tarados que leemos libros, o que recordamos cosas, bueno, siempre te dicen, no, esta vez es diferente, pero ya 2 veces estalló esta lógica de la bicicleta financiera. Una en Martínez Dios y otra en la convertibilidad. Y ahora otra vez está arrinconado el sistema. ¿Alcanzará con el salvataje del Fondo Monetario Internacional? Es lo que no se sabe. Milei dice, bueno, esto es el club de devaluadores, pero los que le están pidiendo que mueva la cotización del dólar, que permita la flotación, es el Fondo Monetario, no son los devaluadores de la Argentina. Esta es la diferencia que hay hoy por hoy. Y después están los papelones, porque mientras tanto, mientras todo esto sucede, el gobierno no deja de hacer papelones. Uno de esos papelones, claro, imagínense el festival que se hizo el peronismo, que todavía conserva algún grado de nacionalismo, cuando el presidente Javier Milei no pudo pronunciar el nombre de pila nada menos que de don José de San Martín. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. El general don Juan José de San Martín. Menos mal que estaba leyendo.
porque uno se supone que lo podría citar de memoria desde la escuela primaria, el nombre completo de... ¿Cómo se llamaba? Juan José San Martín. Y este es solo uno. El otro papelón es un señor que no es conocido por el gran público, que se llama Demian Reidel, que claro, habla el inglés perfecto. El problema es que tan bien que habla el inglés, se olvida que está trabajando para la Argentina, que es el jefe de los asesores del presidente de la Argentina. Y escuchen la barbaridad que dijo. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. El problema es que la Argentina está llena de argentinos. Claro, esto que es un chiste, no se puede decir frente a inversores extranjeros, digo, y sobre todo de alguien que es funcionario público. Son tan animales que no entienden que son funcionarios públicos del Estado argentino. Claro, pero todo es, vale más la chicana y hacerse el vivo en inglés que recordar que uno está trabajando para el Estado argentino. Hasta los propios trolls libertarios lo salieron a hacer, lo mandaron callar a Demian Reidel, que no se entiende todavía cómo, si el gobierno tiene tanto gatillo fácil y tanta guillotina para echar a los funcionarios, cómo este muchacho todavía sigue siendo funcionario. Por mucho menos que esto, lo habían echado a Fausto Spotorno, que también era un economista, era jefe de asesores de Milei, y por mucho menos que esto, le dieron pista en cuestión de horas. Este todavía sigue siendo funcionario. Pero si uno se detiene en lo que está diciendo Demian Reidel, está hablando de decir, bueno, vengan a invertir acá, porque esta es una tierra maravillosa, tenemos paz, tenemos riquezas naturales, pusimos el RIGI para que se lleven toda la plata que quieran. Sin embargo, algo raro está pasando, o las empresas multinacionales ven algo que nosotros no estamos viendo, porque buena parte de las empresas multinacionales que estaban en la Argentina, incluso durante el peronismo, se están yendo. ¿Sí? Se fue Unilever, una multinacional económica, se está yendo Raizen, que es la que operaba las estaciones de servicio Shell, y se están yendo incluso empresas multinacionales. ¿De dónde? De la joya de la corona, de Vaca Muerta. Vean, por ejemplo, esta nota que es de Clarín de hoy, no es de otro momento, donde dicen que buena parte de las petroleras internacionales, Pluspetrol, Total, se están yendo de Vaca Muerta. Entonces, ¿cómo? Ni siquiera Vaca Muerta es negocio. Claro, después dicen que es una cuestión de acuerdo, de planes globales. Está bien, pero si Vaca Muerta es un lugar tan expectable, si Vaca Muerta es la segunda reserva de shale gas y shale oil del mundo, ¿cómo es posible que no quieran estar todos acá y se estén yendo? Bueno, estas son las cosas inexplicables que tiene hoy la Argentina. ¿O será que como, pese al RIGI, pese a todo lo que nosotros contamos, el país no da ganancias? ¿Sí? Buena parte de lo que se produce, o mejor dicho, como en otros momentos de plata dulce en la Argentina, es más negocio meterse en la timba financiera que producir algo. Incluso para aquellos que tienen ventajas, incluso aquellos que como el campo, les han dado algunos puntos de beneficio en las retenciones, igual siguen teniendo problemas de rentabilidad, o incluso los multinacionales que dicen, bueno, ya no es negocio quedarse en Vaca Muerta y por eso se están yendo. Y como si faltara poco, como si esto fuera poco, como dicen en los bondis, muchachos, ¿qué fue lo que revivió la causa Libra? De dos maneras. Acá tengo un escrito muy interesante, que es de la Cámara Federal de Apelaciones. Este es el de Estados Unidos. Enseguida vamos a ir al de Estados Unidos, pero primero les quiero leer el escrito de la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora los que perdieron plata en la Argentina, que hubo algunos muchachos que pusieron plata en la criptoestafa Libra, no les dejaban ser querellantes. O sea, algo que ya está instalado en Estados Unidos, que los que pusieron plata pueden ir a reclamar cómo los estafaron, acá no los dejaban. Ni la jueza María Servini, ni el fiscal Tayano decían, bueno, todavía no está comprobado que sea una estafa. Los estafados, o sea, los que perdieron plata, fueron a reclamarle a la Cámara en una apelación. Y la Cámara dijo, sí, señores, ustedes perdieron plata en esto, entonces pueden ser particulares querellantes, o sea, pueden ser querellantes, pueden ser particulares damnificados, pueden pedir medidas de prueba en esa causa que viene tan lenta, que no se sabe dónde va a terminar.
Pero en el escrito de la Cámara se cita un párrafo que uno ya, claro, en este quilombo se había olvidado. Dice que puntualmente se procura establecer si los empresarios extranjeros abonaron dinero al presidente y o a su círculo de funcionarios o colaboradores más cercanos para posibilitar que las reuniones se llevaran a cabo en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el evento Tech Forum Argentina, tanto como en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. O sea, la Cámara admite que están investigando al presidente y a su entorno presidencial. Pero esto acá, un módico movimiento en esa causa que duerme como en un freezer. Pero vean lo que pasó en Estados Unidos, que ahí es más divertido todavía lo que pasó, y ahí sí les voy a mostrar esto. Yo me tomé el trabajo de ir a leer la demanda que presentó, es una class action, una demanda de varias personas, ¿sí? Del primer estudio, el primer estudio que dijo, che, vengan y súmense, para una demanda colectiva. ¿Qué hacen en esta demanda colectiva? No van contra Milei. No, ni siquiera se dicen, hay una sola frase, pero no lo acusan a Milei. Acusan a todos los gringos que participaron. La familia Davis, donde vivió Hayden Davis, a su hermano, a su papá, al Julian P., al misterioso señor de Singapur, que también estuvo levantando los deditos al lado de Milei. Todos esos están acusados, y casi les diría, acá están, ¿ves? Kelcher Venture es la empresa de los Davis, Keep Protocol es la empresa de Julian P., Hayden Davis, Gideon Davis, Meteora, que es otra de las empresas que dio apoyo técnico, y están acusados. ¿Qué es lo que les están reclamando? Plata, ahí les están reclamando plata. Y dicen, la descripción de los hechos habla de una estafa. O sea, no es que acá cuando la justicia argentina duda y dice, bueno, hay que ver si es una estafa, y ya la Cámara está diciéndole a los jueces y a la jueza y al fiscal, muchachos, esto es una estafa, no le demos más vuelta. Mientras tanto, en Estados Unidos ya consideran que es una estafa y se presentaron directamente a la Corte Suprema de Nueva York para ver de recuperar la plata. ¿Por qué no hablan de Milei? Porque evidentemente Estados Unidos no es tan paradisíaco como uno imagina y la justicia no es tan independiente, y evidentemente si se meten con un presidente extranjero, esto debe complicar la jurisdicción y deben quedar a tiro de las presiones políticas de Donald Trump, el amiguito de Milei, que esta semana le hizo un favor diplomático al prohibir que la señora Cristina Kirchner y Máximo Kirchner y su familia puedan entrar a los Estados Unidos porque tienen una condena por corrupción y Cristina tiene una condena por corrupción, y entonces por eso le hizo un favor político a Milei. Fíjense incluso que la investigación que promueve el Departamento de Estado no avanza en Estados Unidos, en cambio la que avanzó es esta, la que presentan los particulares damnificados en la Corte Suprema de Nueva York reclamando plata. Dicen, nosotros fuimos estafados, dice, y devuélvanos la plata. Para ellos, la estafa está prácticamente comprobada. Es algo que nosotros veíamos acá, no hay mucho que investigar. Lo que parece que es una estafa de lejos, también es una estafa de cerca, en Estados Unidos y acá en la Argentina. Pero ¿por qué les digo que es interesante que no van contra el presidente Milei? Porque allá, si ellos hacen un resarcimiento económico y si ellos cuentan o se acogen a algún tipo de beneficio y declaran como imputados colaboradores, pueden contar qué fue lo que pasó realmente aquí en la Argentina, con todos estos personajes que entraban y salían del despacho de Milei, que se sacaban la fotito con los pulgares para arriba, que decían que por $50.000 pasaban cosas maravillosas si tenían contacto con el presidente, y si ponían más ni les cuento las cosas maravillosas que podían pasar. Esos personajes vinculados a Milei no están ni siquiera mencionados en la causa en Estados Unidos. Pero cuando empiecen a hablar los acusados, que seguramente van a tener que poner plata para no ir presos, también van a tener que contar qué fue lo que pasó. Y van a ser los primeros en declarar, porque acá todavía no declaró nadie. Pero en Estados Unidos, como la causa es por estafa, ahí van a empezar a hablar primero, y desde allá van a llegar seguramente los testimonios más interesantes que van a influir aquí en la Argentina. Lo único que dice la demanda por estafa en Estados Unidos sobre el presidente Milei, dice
que los acusados, estos que yo les mencioné, aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei, creando la apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token, vale decir, para Libra. Esto es todo lo que dicen. No lo acusan a Milei, dice que bueno, que ellos se aprovecharon del respaldo de Milei. Pero cuando empiecen a hablar, esto es lo interesante, que si la causa avanza, y está avanzando allá en Estados Unidos mucho más rápido que en la Argentina, allá van a hablar primero que acá. Y ahí la cosa se va a poner más divertida todavía.